pero lamentablemente estaba viviendo una doble vida. Entonces, eso, el experimentar, el dejarme llevar por las palabras que decían otros, de que no, mira, que este es más bonito, y el susurro del diablo. Ahí, Se lo hicieron ahí. así como a Eva, sí, así mismito. Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Renovados. Y el día de hoy venimos con un tema muy especial para cada una de nuestras vidas. ¿Y el tema cuál es, Daniela? El tema es sobre la identidad, ya que muchas veces la hemos perdido y también queremos recuperarla. Pero antes de empezar con este tema, ¿cómo te sientes, Daniela, el día de hoy de estar aquí en este programa? Bueno, yo me siento súper que contenta para que cada vez que venimos a grabar me siento súper que contenta y emocionada de poder compartir la palabra de ¿Y Dios. tú, Leslie, cómo vienes el día de hoy? Yo el día de hoy, bueno, vengo feliz, aunque siéndole sincera porque hay que ser transparente. Hoy día sí fue un día como que fuerte, sí. pero sobre todo eso creo que cada día aprendemos algo nuevo. Amén. Entonces me siento muy contenta de poder estar aquí y de poder sobre todo gozarnos, porque sé que detrás de cámara nos reímos, tal vez sí, venimos tal vez cabizbajos, pero cuando llegamos aquí qué bonito es poder reírnos y gozarnos, ¿no? Amén, así es. ¿Y tú, Víctor, cómo te sientes el día de hoy? Bueno, la verdad es Bueno, aparte de que has venido con un nuevo look. La verdad, sí, me siento muy contento, muy gozoso por este tiempo que compartimos, más que todo por lo que creo que Dios ha venido haciendo en esta semana, aunque fue, como decía Leslie, hay que ser realista, fue una semana totalmente como que un poco pesada, quizás de salud, varias cosas, ¿no? Pero así mismo, el encontrarme aquí me siento muy contento, muy alegre para que poder compartir y más que todo el poder dialogar y conversar junto con ustedes. Y aprender juntos a cada uno de ustedes. Claro, porque yo cada de estos programas que hemos estado aprendiendo también de todo lo que tienen ustedes que dar para mí. Cada día aprendemos más. Sí. Porque cada día se aprende. Sí. Porque vamos aprendiendo día tras día, año tras año y siempre seguimos aprendiendo. Sí, nunca dejaremos de aprender. Sí, es que cada día hay nuevos aprendizajes, nuevas cosas. Nuevas oportunidades. Esa es la palabra, nuevas cosas por descubrir. Todo por descubrir. O sea, me parece a... ¿Cómo se llamaba? La chiquita, la niña de pelo cortito que siempre se iba de viaje con un monito. Dora, siempre tratando de descubrir. Bueno. Ya, pues chicos, entonces para arrancar ya con este tema, ¿qué entendemos por identidad? Amén. Bueno, en este caso yo lo que puedo compartir, ¿no? Literalmente lo que la ciencia nos enseña de que la identidad es acerca de que es una semejanza, una similitud de un ser o de algo o de una cosa que otra persona tiene. O sea, por decir, en este caso, hoy en día nuestra identidad naturalmente que tenemos de tener un padre secular, una madre, y depende de ellos por parte de sus apellidos que nosotros tenemos la identidad de ser conocido como hijo de ellos. Eso es lo que está plasmado. Ajá, plasmado, o sea, literalmente. De generación en generación de que si tú no tienes eso, tú no vales como persona o Sí, no existes. Como que no existe. Como que no existieras, ¿verdad? Es como cuando se te pierde la cédula y tú como que... No puedes hacer nada porque no tienes cédula, no puedes pasar aquí, no puedes hacerlo de acá. Exactamente. Porque sinceramente la cédula es como que dice nuestro carnet de identidad, porque si no tenemos esa cédula no somos nadie. No podemos hacer nada. No se puede hacer nada. Y mira, algo que me gusta ya para ir compartiendo, ¿no? Es que en este caso, identidad es aquello que nosotros tenemos o nos representa o nos identifica. Y en este caso, en Cristo, dando a conocer de que la identidad es la sustancia que hay en nosotros. En este caso, esa sustancia que nos identifica como hijo de Dios, que nos da la identidad de ser hijo de Dios, es el Espíritu Santo. O sea, y desde ahí yo quiero ir compartiendo y abriendo el tema de que la única forma de que nosotros hoy en día podamos tener aquella identidad de hijo es teniendo el Espíritu Santo, porque recordemos que la palabra nos enseña que cuando Jesús vino para verdaderamente que nosotros seamos salvos. Seamos en este caso, podamos aceptarla ahí, porque la palabra dice que a todo aquel que lo reconociera y lo aceptara en su corazón le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, le dio una identidad. Le dio una identidad, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó a Adán y todas las situaciones que pasó por medio de pecado, hubo algo que se perdió y fue la identidad. O sea, fue la identidad, fue la relación, la comunión que había entre Dios y el hombre.
Y entonces, y Jesús vino a que nosotros podamos retomar, por eso dice la palabra que Él es el puente, Él es el mediador para que nosotros podamos verdaderamente tener aquella identidad. Ya, pero dale un pausa ahí, ya mismo estamos con eso. Porque estás como emocionadito con el tema del día de hoy. Leslie, ¿qué entiendes tú por identidad? Yo, ¿qué entiendo yo por identidad? Identidad, bueno, creo yo que es aquello que aquello que es como una marca mía propia. Personal. Aquello que me diferencia entre las demás personas o entre las Bien. demás cosas que hay alrededor. Entonces, Claro, porque creería yo aunque que- muchos digan, no, es que tú te pareces a esta persona, tú eres tú. Claro, pero exacto, yo soy yo, ella es ella. Como muchas veces te parece, pero digo, no, yo soy yo. Entonces sí, bueno, ese es mi concepto personalmente, diría yo. Claro. ¿Y tú, Danielita, qué concepto tienes sobre identidad? Identidad. Identidad. Nuestra Identidad, identidad. No, Sobre sí, mí. a veces pasa que están muchas veces como Soy yo. Daniela. Bueno, nos preguntamos como Daniela ahorita se está preguntando, identidad, identidad. Y nos quedamos muchas veces pensando. Y nos queda esa Y duda muchas veces. sí, creo que a muchos de nosotros, antes de llegar a conocer en verdad quiénes somos, antes de llegar a ese punto, primero nos llegamos al punto de preguntarnos y cuestionarnos quiénes somos, ¿cierto? Amén. Entonces, creo que desde ahí parte todo. Hay acerca de una la película identidad. que es de una persona que pierde la memoria y dice, ¿quién ¿Quién soy soy yo? yo? Esa era Jackie Chan, pues, Ahí Es la de Identidad. Jackie Chan. Ajá. Identificarme como persona, identificarme quién soy yo. Como decías tú, él es él, tú eres tú, tú eres tú. Yo soy yo. Yo soy yo. Identificarme, eso para mí es identidad. Está bien, entonces como decía Leslie también, a veces llega ese punto de que nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué identidad o a veces queremos, como todos tenemos esa incógnita, podemos agarrar una identidad de alguien más, queremos ser como alguien más, podemos tener personas que queremos imitar muchas veces y no tener Amén. nuestra propia identidad. Así es, chicos. Y es Entonces, que eso es muy avancemos. importante, ¿no? Porque mira, como tú dices, hay veces, como yo decía, no, la identidad es la sustancia que hay en ti. O sea, entonces en este caso es, ¿qué sustancia hay en nosotros? O sea, ¿cuál es la identidad que nosotros hoy en día hemos tomado? Por decir a veces como tú dices, hoy más que todo en esta generación, hay chicos que hoy ven una película, ven a un actor, quizás me dicen, a mí me gusta él, yo quiero ser como él, esto y lo otro. Y toman la identidad de esa persona y no sé si han visto eso, ¿cómo que se llama eso que hacen los coreanos, los chinos, que se visten igualito y Ah, totalmente de los las animes y modas, así? sí, las modas y todo eso. Algo así, bueno, más o Los menos. cosplays. Esa es la palabra que estaba buscando. O sea, Cosplay. entonces ellos Oye, pero hay gente que se esmera bastante. se en ese meten, cosplay. se meten. Y quedan igualitos. Entonces por eso, o sea, por eso te digo, todo depende de la sustancia de donde tú estás tomando, o sea, de qué sustancia hay en ti, porque podemos darnos cuenta que muchas veces como jóvenes tomamos identidades que verdaderamente no nos pertenecen. Por decir, terrenalmente hay muchos jóvenes que están tomando identidades que no nos pertenecen a nosotros, las cuales nos están llevando, o en este caso, a hacer cosas o hacernos ver de una manera que no debemos. Por decir, hoy en día tomamos identidad de, por decirlo así, de lo que es la maldad, lo que es el pecado, lo que sé, por decir, hoy en día los niños, ¿qué es lo primero que tú le preguntas a un niño en la calle? ¿Qué tú quieres ser de grande? Y lo primero que te dice, yo quiero ser matón, yo quiero ser narco, yo quiero ser vendedor, o sea, es la realidad. O sea, y verdaderamente esas son identidades que toman de ejemplo que ven, o sea, de lo que ellos ven, porque verdaderamente nosotros por lo que vemos, muchas veces nosotros también creemos, muchas veces también nosotros somos formados. Entonces, y ahí es donde se forma nuestra identidad, de qué es lo que estamos tomando en nosotros. Amén. Pero hay algo ahí. Muchas veces no solo como, digámosle, ataquemos al mundo, que solo el mundo, No, claro. Sí. sino que muchas veces en iglesias hay personas que están comenzando y no tienen esa identidad y pueden ver a algún líder, algún pastor y digan, chuta, yo quiero ser como él. Y lo tratan de imitar y no tienen su identidad propia, sino que o ya llegan a un punto que esta persona crece y lo ves igualito. O sea, lo mismo que hace el de acá, también lo está haciendo él. Muchas veces esto pasa en iglesias, de que personas que se están levantando imitan a los que están ya, como quien dice, levantados. Más arriba, amén. Es que eso se puede ver, ¿no? No sé si nos acordamos en este caso, algo que decía Pablo, es que decía
ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero aquí hay una gran diferencia. Claro, tenemos Y que es saber que- diferenciar. Y es que exactamente aquí hay una gran diferencia porque Pablo incluso decía, o sea, Pablo no decía, sean imitadores solo de mí, porque, o sea, yo quiero que sean como yo, sino que decía, de mí como yo de Cristo, o sea, él estaba poniendo sobre encima de otra identidad, o sea, en este caso a Jesús, y Jesús verdaderamente entendemos que Jesús es Dios. Es Dios. Entonces, la mayor identidad, nosotros como jóvenes cristianos, en este caso como tú lo compartías en la iglesia, muchas veces se toman identidades o en este caso diseños que no nos pertenecen porque la palabra nos dice que Dios nos creó, o sea, verdaderamente a cada uno le dio un diseño, o sea, a cada uno le dio un diseño, pero una esencia primordial. O sea, Diferente para hay cada una sola esencia que es Cristo Jesús en nuestra vida, pero hay diferentes diseños. O sea, o sea, por decir, te crearon de una forma, te hicieron con un solo diseño, pero hay una sola esencia en ti, que esa es tu identidad, que es Cristo en ti. O sea, y por medio de Cristo en ti tú vas a conocer cuál es la identidad que te corresponde y te pertenece cuando verdaderamente te encuentres. Y eso es algo muy importante porque muchas veces no conocemos cuál es nuestra identidad porque no nos hemos encontrado con Jesús. Ni siquiera nos conocemos. Como antes decía, ¿quién soy yo? Y a mí me encanta, no sé si en algún momento escucharon una prédica de Brian Caro, que me gusta mucho escucharlo, y aquí decía, o sea, sabemos que caminamos, pero no que estamos vivos. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sabemos que caminamos, que andamos por esta tierra, pero ni siquiera nos damos cuenta que no tenemos vida, porque no tenemos identidad. O sea, verdaderamente no tenemos claramente quiénes somos o qué hay en nosotros. ¿Amén? ¿Qué te parece, Daniela, si nos cuentas tu experiencia al conocer a esa identidad? Porque ya nosotros entendemos nuestra identidad. Y muchas personas se han de preguntar, ¿y este chico cómo ha de haber conocido esa identidad? Cuéntanos un poquito de tu vida, amigo. A ver, de mi vida en la iglesia, Cuando ya reconociste esa identidad en Cristo. en Cristo. Bueno, yo inicié, bueno, de una etapa muy pequeña, una edad muy pequeña, aproximadamente 5 años, por ahí. Dicen que aun cuando tenemos esa edad, cuando somos muy pequeños, no tenemos, como quien dice, mucho razonamiento. O sea, no sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, a mi etapa, cuando ya fui creciendo, ya fui reconociendo en verdad quién era nuestro Señor Jesucristo y cuál es la identidad que Él me ha entregado a mí como hija. Y bueno, la identidad que Él me ha dado es una identidad, bueno, de mi parte, Él me ha entregado en mis manos, bueno, algo tan valioso, que es poder servirle a Él, poder identificarme, poder ser yo misma, pero con lo que Él me ha entregado a mí. Entonces, bueno, yo creo que, como decían ustedes, muchas veces tratamos de imitar a otras personas. Y bueno, en mi caso, bueno, cuando era yo muy pequeña, yo anhelaba quizás ser como aquella persona. Yo decía, así quiero hacer y todo lo demás, pero cuando el Señor Jesucristo me dio verdaderamente mi identidad, ya fue diferente. Ya no fue lo que yo quería hacer, o sea, ya no fue lo que yo quería imitar a aquella persona, sino que fue totalmente diferente la identidad que Él me entregó a mí. Y el diseño que ya El te había diseño dado. que Él me ha entregado entonces a mí. Entonces, bueno, ese es un gran punto que ustedes tocaron, que no hay que imitar a nadie, porque el diseño es lo que nos da Él. Tu diseño es tu diseño, mi diseño es mi diseño. Podemos agarrar una pequeña inspiración de, tú dices, este hermano se levanta súper bien, este hermano tiene ese ánimo. Eso es motivo de inspiración. Ajá. Ese es motivo de Más no inspiraciones. imitar a esa Más persona. no imitar a esa Porque persona. debemos imitar solo a Dios. Adiós. Amén. Entonces sí, no, eso sí. Bueno, yo porque era muy chiquita, todavía como que no entendía, no comprendía lo que Dios quizá tenía preparado para este tiempo para mí. Es que ahí es como tú decías, o sea, como decía Lía, o sea, es la inspiración, o sea, eso es lo que hacía ver Pablo, o sea, ser imitadores de mí como yo de Cristo, o sea, él daba de presentar a Cristo la esencia y para que ellos verdaderamente sigan en su diseño, sigan con su identidad de hijo de Dios, de que verdaderamente sigan caminando conforme Dios le ha dado su diseño, llamado, pero que nunca sean como la otra persona, porque recordemos que Dios a cada uno nos ha dado un talento, nos ha dado dones, nos ha llamado en este caso va a un solo fin, pero en diferentes áreas. Entonces, muchos no conocen cuál es el llamado de Dios o el don, porque no hay una identidad también. Eso es muy importante, como tú le decías. Tú ya tienes claro que
el servicio que le das a Dios, en lo que Dios te ha llamado, porque ya conoces tu identidad. Mientras tanto tenías una inspiración, quien quería seguir, hasta que ya tuviste verdaderamente, como tú dijiste, ya razonamiento, conocimiento de qué es lo que verdaderamente Dios quería para tu vida. Amén. Yo creo que Leslie tiene casi el mismo testimonio porque ella desde muy chiquita está en la congregación, pero cuéntanos, Leslie, tu experiencia con esta identidad. Bueno, pues como dices tú, Elías, sí, empecé desde pequeña en la iglesia, pero siempre he dicho yo, según mi experiencia, de que aunque uno vaya a la iglesia muy pequeña, eso no significa que tú ya sepas en verdad quién eres tú. ¿Por qué? Porque en mi caso, ¿no? Como te dije antes, a medida que iba creciendo, me iba topando con muchas dificultades personalmente, con muchas preguntas interiormente. Ahora, para yo descubrir mi identidad y quién soy, primero tuve que descubrir quién era Dios en mi vida. Y es una frasecita que la tengo aquí, es que dice, su identidad es saber quién es Dios en usted y quién es Dios para nosotros. Amén. Entonces creo que nosotros, antes de, saber quiénes somos en Dios, primero tenemos que saber quién es Dios. Entonces yo para descubrir mi identidad, que me confundo mucho hoy ahorita, sí, ya lo sé. Primero tuve que descubrir quién era Dios para mí. ¿Cuál era el efecto que Dios causaba en mí? Tuve que tener primero ese encuentro con Dios. Entonces, una vez que yo tuve ese encuentro con Dios, pude aclarar muchas preguntas internas que me hacía. Porque llegó un tiempo en donde en el colegio viví una etapa en donde sí me sentí muy por el piso. Y ya no sabía quién era yo, quién era Leslie. Trataba de imitar a una compañera o a un compañero y empecé como dicen ustedes, ser imitador de otra persona. Y me perdí yo totalmente. No sabía quién era. Entonces, para yo volver a retomar la identidad, o mejor dicho, saber mi identidad, tuve que tocar fondo totalmente. Y ya tocando fondo, yo totalmente descubrí quién era Dios. Una vez que yo descubrí quién era Dios, supe entonces cuál era mi identidad. Y entonces entendí que mi identidad no era la Leslie que estaba por el suelo. Entendí que mi identidad no era la que muchos me decían. Porque quiero decirte a ti que nos estás viendo que tú no eres lo que tus compañeros te digan. Tú no eres lo que las personas te digan. Tú eres quien Dios te diga quién tú eres. Entonces, esa es mi experiencia. Entonces, no permitas que nadie te defina. No permitas que las palabras hirientes definan tu personalidad. Nunca permitas eso, porque cuando nosotros como jóvenes permitimos que las palabras que otros nos digan definan cómo nosotros somos, nos vamos a perder totalmente y no vamos a permitir que el brillo que hay en nosotros salga y resplandezca y pueda brillar a otras personas. Yo creo que ese es el error que todos cometemos, porque creo que todos hemos cometido ese error de que querer agradar al de al lado o agradar a tu conjunto de amigos y sinceramente te implantan una identidad que es de ellos, pero tú como quieres hacer amigo de ellos, tú también lo haces. Porque Sí. Sinceramente yo viví eso, contándoles así mi testimonio también, porque nadie me pregunta. Cuéntanos. Bueno, entonces, mi pequeño testimonio, bueno, es bien grande mi testimonio. Ya todos conocemos que soy hijo de pastora. Esto en mí, yo tenía eso que ustedes dicen de que no saber cuál era mi identidad, aún siendo un hijo de pastora. Pasa mucho. Yo quería saber y quise experimentar qué era estar en el mundo. Y yo decidí ir al mundo a experimentar esto. Y yo decía, es que yo no solo debo estar en la iglesia, sino que también debo experimentar. Y como decía Leslie, me implantaron esa identidad y yo la mantuve un tiempo. Y yo me sentía disque bien, estando en estas cosas, saliendo para acá, saliendo con amigos de más acá. Pero llegó un punto, como tú dices, Leslie, de que ya tocamos el suelo. Y tú dices, o sea, wow, esto verdaderamente ha sido malo. Y ya estando ahí ya en el suelo, ya tú te das cuenta y reconoces que de donde tú estabas mejor que a donde estás ahora. Sí, totalmente. E inclusive la Biblia nos habla, para nosotros encontrarnos, saber quiénes somos,
la Biblia nos especifica quiénes somos. Y si nos vamos a la Biblia dice que somos muchas cosas, que somos escogidos, que somos redimidos, que somos incluso sacerdotes, si no me equivoco. Amén. Entonces, la Biblia menciona que nosotros somos muchas cosas. Y eso de ahí, entonces tenemos que tener en claro y quitarnos ese chip de que, no, yo soy basura o no sirvo para nada. No, hay que quitarnos ese chip de la cabeza y implantarnos el chip de Cristo. ¿De qué? De que somos escogidos, de que somos amados, de que somos redimidos, de que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Creo yo que yo viví la historia del hijo pródigo. Todos en algún momento la hemos vivido. Todos hemos Diferentes, pasado por de ahí, diferentes, en diferentes maneras, formas, diferentes escenas, Sí. pero todos hemos vivido Exacto. el hijo pródigo. Sí. ¿Saben que cuando nosotros cuando recién vamos a los caminos de Dios, antes de Él entregarnos algo a nosotros, entregarnos, por ejemplo, de la identidad, Él primeramente nos limpia, nos purifica, porque muchas veces quizás vamos con nuestra mentalidad por otro lado, quizás nuestro corazón esté herido, dañado. Entonces nosotros cuando vamos hacia Dios y cuando vamos hacia Él, Él nos da la identidad, pero eso sí he entendido que cuando Él nos entrega la identidad, Él primeramente nos tiene que purificar, nos tiene que lavar, nos tiene que limpiarnos para poder entregarnos algo nuevo a nosotros. Nos redimos en este caso. O sea, es porque como tú dices, o sea, muchas veces vamos con nuestro yo, o sea, con nuestro yo que viene Jesús y dice, ¿sabes qué? Antes de yo verdaderamente hacerte entender cuál es tu identidad, o sea, de hacerte ver quién eres, como ustedes lo compartían y lo conversaban, o sea, primeramente tengo que como que golpearte, hacerte entender que no eres Que no todo eres. lo que estás metido en la cabeza, como le decía el día, lo compartía Leslie y lo compartía tú, o sea, porque muchas veces nos metemos tantas cosas en nuestra cabeza que se quedan ahí y es lo que va marcando y nos forma y vamos haciendo quizás lo que somos en nuestra mente, el pensamiento que nos hemos metido cuando verdaderamente no somos nada de aquello. Y por eso es que como tú decías, a veces Dios primero tiene como que golpearte, quitarte tu yo, porque ese es el yo. Lo que te metes en tu mente, ese es tu yo, lo que hay permanecido en ti, lo que Dios quiere primeramente quitar para que verdaderamente pueda Él obrar en ti. Obrar. Y cuéntanos, Amén. pues, Víctor, tu experiencia. Todos hemos Sí. hablado de nuestras experiencias. Cuéntanos la tuya, por favor. Esa experiencia es como que es muy larga. Dices. Resúmela, por favor. Sí. Amén. Bueno, yo en el momento que pude entender de que quién soy en Dios, cuál es mi identidad como hijo, cuál es mi propio diseño, cuál es el llamado, fue en el momento, como decían todos ustedes, o sea, fue cuando murió mi yo, cuando entendí de que, o sea, porque yo creo que es algo natural que todos pasamos, de que tenemos que quizás tomar una forma, un diseño que no nos pertenece para entender qué es lo que verdaderamente somos. O sea, porque yo, como siempre lo he compartido, yo no era de grupos de amigos, yo no era de estar rodeado así. Siempre mi único tiempo de compartir y tener amigos era cuando hacía deporte, o sea, era porque era lo único que yo más, en este caso, trataba de sobresalir ahí deporte porque compartíamos, jugábamos. Pero así de escuelas, cosas así, creo que solo eran contadistas con una mano, o sea, como 2, 3 amigos nomás. Eres bien antipático, Víctor. Sí, es que, o sea, era como el chico nerd de la clase, o sea, y como que todo el mundo, nadie quiere pasar contigo, porque que sí, que el chupamedia del profesor, como te dicen Ay, así. no, odiaba a esa gente. Era odiado ya. Parecía publicando yo en medio de... A ver, entonces, llegó un momento en que sí, ya comencé a querer, o sea, ser parte del círculo social, ¿no? Tú ya quieres como que chus, te sientes un poquito solo y tú dices, por favor, quiero acercarme, Claro, te compartir, comienzas tú mismo a dar cuenta a darte cuenta, o sea, de que tú estás actuando mal y tú dices, chus, tú también puedes estar ahí. claro, entonces yo dije, bueno, me voy a acercar, compartir, entonces fueron 2 años porque yo nunca he sido como que tipo así tan relajoso, así con todo el mundo, pero solo con mis círculos pequeños de amistades siempre he compartido así normal. Pero esos 2 años de mi colegio, naturalmente fueron como que los años donde me desaté y tomé una identidad que no me correspondía, hice tantas cosas, tantas malcriadez, digo yo, pero totalmente llegó un punto en donde ya como que choqué, fue cuando ya comencé a acercarme a Dios, a caminar con Dios, a regresar otra vez a la iglesia,
porque justamente en ese tiempo fue como que me separé, porque siempre de chiquito mi abuela me llevaba a la congregación a compartirme Dios. Pero ya ese tiempo como que me alejé y entonces luego volví otra vez a la iglesia y fue cuando comencé a conocer a Dios. Y dice, ahí el hijo pródigo. El hijo volvió a casa. Otro hijo. Sí. Entonces regresé y otra vez comencé a conocer de Dios, pero o sea, fue duro porque, o sea, siempre que tú sales y cuando tú vuelves a regresar, por decir, a un lugar del cual tú te fuiste, lo abandonaste, o sea, tú llegas con algo en tu corazón como que, chus, o sea, tengo vergüenza, miedo, no sé qué pasará, me aceptará, no me aceptará. Y en este caso era mi pensamiento porque yo conocía de Dios, sabía quién era Dios, pero me había alejado de Él y había tomado algo que no me pertenecía. Entonces yo como que se me hizo duro, mi corazón se sentía tan golpeado, tan chiquito, pero entendí de que Dios o sea, llegó a mí, habló, me sanó, me limpió, me renovó y hoy puedo decir que tengo aquella identidad de hijo porque sé quién es Dios en mí. Amén. Y algo, mira, como yo quería en este caso agregar, ¿no? Y es que como estamos compartiendo, es que hay algo que muchas veces, cuando Daniel iniciaba, decía, la identidad es algo que muchas veces perdemos o muchas veces tratamos de buscar. Y es que, o sea, yo sé que cada uno, como ustedes decían, cuentan su testimonio, pero hay algo específico ahí que yo digo, ¿qué es lo que nos hace perder la identidad? O sea, ¿qué es lo que te aleja de tu identidad? O sea, ¿qué es lo que no te permite conocer aquella identidad en nosotros? O sea, a mí me gustaría saber qué es lo que no la permitió conocer a ustedes o qué es lo que la alejó de su identidad, porque veo que en ustedes vienen desde abajo, desde chiquitos, o sea, toda su vida en la iglesia, pero como tú decías, o sea, por fuera hacías tu cosa, tenías tu vida porque buscaste agregarte al círculo social, ¿qué tal? Eso fue lo que me ocurrió a mí. Porque como tú lo dices, yo vengo desde pequeñito, digámoslo así, desde el vientre de tu madre. Vengo en los caminos de Dios y ya llegas a esa edad de que ya tú dices, ya esto me está aburriendo, ya tantos años en lo mismo, mis amigos hacen este tipo de cosas, mis compañeros hacen estas cosas, ¿y por qué yo no las hago? Porque mi mamá era la persona de que yo me invitaban a un cumpleaños y yo no podía ir. ¿Por qué? Porque no eran chicos cristianos. Y ahí se iba llenando el corazón de que no, porque yo también quiero ir, porque no me dejan ir. Y ahí, eso fue lo que me pasó a mí, de que yo quise experimentar el mundo, digámoslo así, de querer estar con esas personas, de poder compartir con esas personas y ya no estar en lo mismo que ya venía viviendo año tras año, tras año, tras año, una monotonía de año tras año. Quise cambiar, pero sinceramente no llegué a nada porque, no, o sea, yo dije, o sea, es lo mismo que estoy haciendo en la iglesia, porque seguirme destruyendo en este lado, sino que puedo estar en el lado de allá, sí, viviendo más, trabajando más y estando bien. Porque dañarme acá si puedo estar bien acá. Eso fue lo que en mí, para perder, como quien dice, esa identidad, fue querer experimentar o querer estar en el otro lado, como quien dice, para poder, dizque yo aprender. Porque ya venía aprendiendo mucho tiempo lo mismo, y ya como que llegó a ese punto de que ya pues, ya lo mismo. Totalmente hijo pródigo tú. Lo mismo, quise experimentar, pero muy mala experiencia, así que hasta ahí llegué. O sea, en fin, o sea, tú puedes decir de que así tú quieres experimentar, por favor, no lo experimentes. Sí, o sea, no lo experimenté, sí. Es porque es verdad, o sea. Puede ser bueno en ciertos tiempos, pero ya a la larga te va a hacer daño. O sea, puedes estar bien los primeros tiempos, o sea, tú te vas a sentir súper bien, te vas a sentir en lo mejor, porque también era como decía Leslie, era por querer complacer a tus amigos que te decían, oye, vámonos para acá, mira, va a verlos de acá. Había incluso noches de que pasaba de un lado a otro, de otro lado a otro, y así andaba toda la noche. Vagando totalmente. Como cabrito. Entonces, mi experiencia es por querer experimentar, yo dejé mi identidad. ¿Y tú, Daniela? O sea, ¿qué es lo que tú crees que en algún momento te hizo perder aquella identidad? O sea, ¿o qué es lo que puede hacer que nosotros perdamos nuestra identidad? Miren, muchas veces nosotros, como decían ustedes, nos involucramos, nos juntamos con amigos
que verdaderamente, como quien dice, tú crees que te vas a llenar con aquellas cosas que ellos están haciendo, pero lamentablemente no es así. Amén. Y en mi caso me pasó mucho porque, bueno, para los que saben, yo sigo estudiando todavía. Y bueno, y estar con mis amigos y ser la única cristiana dentro de mi curso no es nada fácil. Entonces yo buscaba como que refugiarme con ellos, o sea, porque sentirme sola yo, o sea, a mí nunca me ha gustado estar sola. No quería ser la excluida. No quería ser, ajá, y que te echen para un lado, o Es sea, feo, es feo. es totalmente. horrible y Porque eso es son lo que... bien malvados. No, eres cristiano, pero no lo cuentes con él. Y te Exacto. quedas como que... Yo me hiciste acordar el día. No quiero llorar. Eso me dijo un compañero, sí. Es horrible. Lo mismo que tú dijiste ahorita, lo mismo, me dio en el corazón. No quería acordarme, pero ya lo digo. Un déjà vu, perdón. Hay que sanar ahí. Pero yo perdono. Y bueno, y eso como les decía, muchas veces buscamos refugiarnos en aquellos amigos que lamentablemente no te van a edificar. Porque si Dios ya te dio una identidad a ti, ya es tu identidad. No tienes por qué ir y buscar, como quien dice, ser, ¿cómo se dice? Ser aquella... No, hay otra palabra que se dice. No es necesario que tú vayas y te involucres con aquellos amigos sabiendo tu identidad ya. Entonces, bueno, en mi caso, como les digo, a mí sí me pasó aquello. Y le doy gracias a Dios porque pude volver a retomar mi identidad. Algo que muchas veces es difícil porque me costó volver a coger la identidad que Dios me dio. Me costó verdaderamente tomar aquella identidad que Él me dio. ¿Por qué? Por mis desobediencias, porque muchas veces querer, como quien dice, ser como aquella persona y no ser yo, o sea, y no aceptar lo que Dios ya me dio. O sea, podríamos decir que verdaderamente en este caso yo con todo lo que tú dijiste, la verdad es algo fuerte porque, como dice Ariel, o sea, todo el mundo te dice, porque eres cristiano, no, o sea, y lo peor es cuando tu familia te lo dice, o sea, te marca. Pero, o sea, algo que me impacta es porque yo puedo decir y recatar de lo que tú nos compartías, es que en este caso, lo que muchas veces, tu círculo social muchas veces va a hacer que tú dudes de la identidad que te ha dado Cristo. Y asimismo la desobediencia te hace perder tu identidad. Amén. Y Leslie, tú. Yo, bueno, en mi caso, sí, tal vez, bueno, tal vez no. Sí conocía lo que era la palabra porque de pequeña mi abuelita siempre era pura palabra, día, tarde y noche. Entonces, no, sí, totalmente. Entonces pasa que también quise, como ustedes, amigos, experimentar, me sentí sola y todo eso. Entonces sí, hubo una etapa donde prácticamente, por decirlo así, tuve una doble vida, prácticamente. Y entonces... Sí soy, dice. Sí soy. No, sí, sí, hubo una etapa totalmente donde me perdí totalmente conmigo mismo, donde sí iba a la iglesia, porque eso sí puedo decir que, o sea, eran las personas que no faltaban a la iglesia. Sí iba a la iglesia, pero lamentablemente estaba viviendo una doble vida. Entonces, eso, el experimentar, el dejarme llevar por las palabras que decían otros, de que no, mira, que este es más bonito, y el susurro del diablo. Se lucieron ahí. Así como a Eva, sí, así mismito. Entonces, en ese momento, y tú te hermanos, contagias de eso. yo, sí, totalmente. Te hablan bonito. Por eso, sí. Bonito por aquí. Me sobaron por ahí. Entonces, ¿qué les parece que si ya vamos cerrando? Y cerramos con Jeremías 1:5. Es un versículo muy bonito que dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí nos habla mucho de identidad. Como antes compartíamos, y es que sí, la verdad que sí, nos enseña, primeramente, el llamado de Dios desde el principio que Dios te entrega, de que fuiste el primer pensamiento desde antes que tu madre te conociera, o sea, ella sabía quién eras. O sea, ella sabía quién ibas a ser, qué ibas a hacer, o sea, ella sabía cuál era el plan y el propósito. Antes de que te formases en el vientre, te conocí. Amén. Entonces, yo puedo decir que ese texto bíblico verdaderamente nos habla acerca del llamado y el diseño que Dios nos da a cada uno. Porque ese fue el diseño y el llamado que Dios le dio a Jeremías. O sea, mira la forma en que lo llama.
y le hace entender la identidad que Dios ya tenía para él, o sea, de que él fue llamado, fue escogido, como antes lo decía Leslie, o sea, algo que uno de los atributos que Dios nos da al saber que tenemos identidad en Dios es que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, o sea, pueblo adquirido de Dios, o sea, somos redimidos, somos purificados, somos, o sea, todos esos atributos que Dios nos da cuando verdaderamente entendemos la identidad que somos, porque cuando tenemos identidad entendemos que somos aquello que Dios nos ha llamado a ser. Y yo en mi parte, para cerrar, sí me gustaría compartir este texto bíblico en donde nos enseña, más que todo es que Dios sí nos ha dado una identidad y que verdaderamente la identidad mayor que nosotros tenemos que tener es la identidad de hijo, como creo que cuando me dieron el tema y lo puedo testificar, la verdad que ayer yo estaba, léelo, ¿no? Y me quedé la noche leyendo, compartiendo, estudiando el tema. Y hubo un texto bíblico que me marcó, créelo. Y hay veces que uno dice, tengo la identidad, pero muchas veces, como decía Leslie, o sea, la identidad no es simplemente de que algo que te diferencie, te identifique, sino que es de saber qué es Cristo en ti, o sea, qué hace Cristo en ti, qué hizo, o sea, qué función cumple dentro de ti. Y este texto bíblico se encuentra en Romanos 8, 15, 16, donde dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar bajo temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, es algo de entender de que verdaderamente Dios no nos dio un espíritu de temor, de esclavitud, de que ya no somos, de que nosotros no servimos, no valemos para nada, porque la palabra nos enseña totalmente lo diferente, de que como hijo de Dios, ese espíritu, esa esencia, esa sustancia de Dios en nosotros, la cual es la identidad de Él en nosotros, es que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios porque creemos en Él, lo hemos aceptado y de que verdaderamente hay algo de Dios en nuestra vida y es su Espíritu Santo, lo que verdaderamente nos hace entender de que somos hijos de Dios, por el cual, como dice la palabra, clamamos Abba Padre, porque Él nos dio un espíritu de adopción. Amén. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, que la identidad es la esencia de Dios en nuestra vida. Sí, entonces, bueno, yo también para acotar y por ir terminando, puedo decir que nosotros como jóvenes tengamos el presente en la mente de que somos aquella vasija que Dios está moldeando, que aquella vasija que Dios moldeó, aquella vasija la cual Dios va a utilizar para Amén. transformar, que somos transformadores, para transformar esta generación, que somos aquellos que debemos y vamos a dejar una marca positiva en medio de esta época que se Amén. está viviendo actualmente. Entonces les dejamos para que puedan meditar entre Jeremías 1:5 y Romanos 8, 15, 16. Romanos 8, 8, 15 y 16. Tómense un tiempo, léanlos, medítenlos, porque es muy importante muchas veces meditar también la Amén. palabra y estudiarla, tener ese pequeño devocional diario. Así que chicos, los incitamos a que ustedes también sean parte de estos devocionales, háganlos en sus casas, en su intimidad, como ustedes quieran, pero háganlos y hablen con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así Esperamos es. que hayan entendido qué es la identidad con alguna de nuestras experiencias. No se olviden también de comentar, darle like y compartir. Entonces chicos, nos vamos despidiendo y esto fue Renuévate.